El sendero directo a la liberación es la autoindagación. La mente consiste de pensamientos. El pensamiento yo es el primero que surge en la mente. Cuando se persigue persistentemente la indagación ¿quién soy yo?, se destruyen todos los demás pensamientos. Finalmente el propio pensamiento yo se desvanece, dejando únicamente el supremo ser no dual. De esta manera acaba la falsa identificación del ser con el fenómeno del no ser, como el cuerpo y la mente, y se produce la iluminación. El proceso de la indagación, por supuesto, no resulta fácil. Mediante una indagación constante, hay que hacer que la mente permanezca en su origen, sin permitir que ande vagando y se pierda en el enredo de pensamientos creados por ella misma. Todas las demás disciplinas, como el control de la respiración y la meditación en las formas de Dios, deben considerarse prácticas auxiliares. Resultan útiles en la medida en que ayudan a la mente a quietarse y concentrarse. Para una mente que ha logrado concentrarse, la indagación del ser resulta comparativamente fácil. Mediante una indagación incesante se destruyen los pensamientos y se realiza el ser, la realidad plena en la cual ni siquiera existe el pensamiento yo, experiencia que se conoce como silencio. ¿Qué es la mente? Lo que se conoce como mente es un poder asombroso que reside en el ser. Hace que surjan todos los pensamientos. Independientemente de los pensamientos, no hay tal cosa como la mente. Por lo tanto, el pensamiento es la naturaleza de la mente. No hay una entidad independiente llamada mundo aparte de los pensamientos. En el sueño profundo no hay pensamientos y tampoco hay mundo. En los estados de vigilia y sueño existen pensamientos y también hay un mundo. ¿Qué es el Atman? De la misma manera que la araña genera el hilo de la telaraña de sí misma y de nuevo lo reabsorbe en sí misma, así también la mente proyecta el mundo de sí misma y de nuevo lo reabsorbe en sí misma. Cuando la mente se separa del ser, aparece el mundo. Por lo tanto, cuando el mundo aparece, real, el ser no aparece. Y cuando el ser aparece, resplandece, el mundo no aparece. Cuando se indaga persistentemente sobre la naturaleza de la mente, ésta acabará dejando el ser como residuo. Lo que se denomina ser es el Atman. La mente existe siempre únicamente en base a algo burdo. No puede permanecer sola. La mente es lo que se conoce como cuerpo sutil o alma, jiva. Aquello que se origina como yo en este cuerpo es la mente. Si se indaga en qué parte del cuerpo se origina primero el pensamiento yo, se descubre que es en el corazón. Ese es el lugar de origen de la mente. Solo con pensar constantemente yo, le conducirá a uno a ese lugar. ¿Cómo se apacigua la mente? Indagando ¿quién soy yo? El pensamiento ¿quién soy yo? Destruirá todos los demás pensamientos.
y al igual que la estaca utilizada para remover la pira funeraria, también acabará destruyéndose. En ese momento surgirá la realización del ser. ¿Cuál es la forma de asirse constantemente al pensamiento ¿quién soy yo? Cuando surjan pensamientos, no hay que perseguirlos, sino preguntarse, ¿a quién surgen? No importa cuántos pensamientos aparezcan. En la medida en que lo vayan haciendo, hay que indagar con diligencia. ¿A quién surge este pensamiento? La respuesta que emergerá será a mí. Por consiguiente, si uno se pregunta ¿quién soy yo?, la mente se remontará a su origen y el pensamiento que surgió se aquietará. Permanecer en el origen. Mediante una práctica repetida de esta manera, la mente desarrollará la habilidad de permanecer en su origen. Cuando la mente, que es sutil, sale a través del cerebro y de los órganos de los sentidos, aparecen los nombres y las formas burdas. Cuando permanece en el corazón, desaparecen los nombres y las formas. Retener la mente en el corazón. No permitir que la mente se externalice, sino retenerla en el corazón. Es lo que se conoce como interioridad. Antar Muksha. Dejar que la mente se aleje del corazón se conoce como exteriorización. Bair Muksha. Aparte de la indagación, no existen otros medios adecuados para tranquilizar la mente. Si se busca controlar la mente a través de otros medios, parecerá que está controlada, pero se manifestará de nuevo. También por medio del control de la respiración, la mente se tranquilizará, pero solo mientras dure ese control. Y cuando se reanude la respiración, la mente también comenzará de nuevo a agitarse y a vagar impulsada por las impresiones residuales. El pensamiento yo. El origen de la mente y la respiración es el mismo. El pensamiento indudablemente es la naturaleza de la mente. El pensamiento yo es el primero que surge en la mente y esto es el ego. Del mismo lugar que se origina el ego, también se origina la mente. En el estado de vigilia y en samadhi, cuando la mente se aquieta, la respiración se controla. La respiración es la forma burda de la mente. Hasta el momento de la muerte, la mente mantiene la respiración en el cuerpo, y cuando el cuerpo muere, la mente se lleva la respiración junto con ella. Veamos unas ayudas para tranquilizar la mente. El ejercicio de controlar la respiración no es más que una ayuda para tranquilizar la mente, conocido como Mano Nigraha. No la destruirá, Manonasa. Al igual que la práctica de control de la respiración, la meditación en las formas de Dios, la repetición de mantras, la restricción en la alimentación, etc., no son más que ayudas para tranquilizar la mente. Cuando la mente se expande en forma de innumerables pensamientos, cada pensamiento se debilita. Pero al desvanecerse los pensamientos, la mente se concentra y se fortalece. Y para una mente así, la indagación del ser se vuelve fácil. Las impresiones residuales, pensamientos, de los objetos, aparecen como las olas del mar. ¿Cuándo se destruirán todos ellos?
Según se va haciendo cada vez más elevada la indagación del ser, los pensamientos quedan destruidos. Es posible que las impresiones residuales de los objetos, que provienen de tiempos remotos, por decirlo de alguna manera, puedan disolverse y permitirle a uno permanecer como el ser puro. Incluso, aunque uno sea un gran pecador, no debe preocuparse y llorar diciendo: «Oh, soy un pecador, ¿cómo voy a salvarme?». Hay que renunciar completamente al pensamiento «soy un pecador» y concentrarse ávidamente en la meditación en el ser. Entonces, sin duda, se logrará el éxito. No hay dos mentes, una buena y otra mala. La mente es solo una. Son las impresiones residuales las que son de dos tipos, favorables y desfavorables. Cuando la mente está bajo la influencia de las impresiones favorables, se llama buena, y cuando está bajo la influencia de las impresiones desfavorables, se considera mala. No hay que dejar que la mente vaya errando hacia los objetos mundanos ni a lo que concierne a los demás. Por muy malos que puedan ser los demás, no hay que odiarlos. Hay que desechar tanto el deseo como el odio. Todo lo que damos a los demás, nos los damos a nosotros mismos. Si se comprende esta verdad, ¿quién va a dejar de dar a los demás? Cuando surge el ser, todo surge. Cuando el ser se tranquiliza, todo se tranquiliza. En la medida en que nos comportemos con humildad, cosecharemos buenos resultados. Si se tranquiliza la mente, se puede vivir en cualquier parte. ¿Durante cuánto tiempo hay que practicar la indagación? Se requiere practicar la indagación «¿quién soy yo?», en tanto en cuanto haya impresiones de objetos en la mente. Hay que destruir los pensamientos según van surgiendo, en el lugar mismo de su origen, a través de la indagación. Si se recurre a contemplar el ser ininterrumpidamente hasta alcanzarlo, solo eso bastaría. Mientras haya enemigos dentro de una fortaleza, seguirán apareciendo. Si les destruimos según van surgiendo, la fortaleza caerá en nuestras manos. ¿Qué es el desapego? El desapego significa destruir completamente los pensamientos según vayan surgiendo, sin dejar residuo alguno en el lugar mismo de su origen. De la misma manera que un buceador, en busca de perlas, se ata una piedra a la cintura para que le hunda hasta el fondo del mar y poder recoger las perlas, así también todo ser humano debe desapegarse, sumergirse en su interior y conseguir la perla del ser. ¿No puede Dios y el gurú liberar a un alma? Dios y el gurú solamente mostrarán la manera de liberarse. Ellos por sí mismos no conducirán a un alma al estado de liberación. En verdad, Dios y el gurú no son diferentes. Uno puede conocerse a sí mismo solo con su propio ojo del conocimiento y no con el de otra persona. ¿Acaso necesita Rama la ayuda de un espejo para saber qué es Rama? Pero, ¿qué es la liberación? Indagar en la naturaleza del propio ser, que está esclavizado, y realizar la propia naturaleza de uno mismo. Eso es la liberación. Soy conciencia infinita, y al manifestarme, sucede la ilusión de ser este cuerpo finito. Junto con la manifestación del cuerpo, ocurre la manifestación del universo.
Ahora aparezco entonces como el sujeto observador y conocedor de objetos. Aparece la dualidad, la luz, que soy, ser, conciencia, que es indiferenciada, ahora se manifiesta generando diferenciación, al pasar por el prisma del cuerpo, mente, emoción. Sé que soy, pero ahora me identifico con un cuerpo ubicado en el tiempo y en el espacio. La mente es una función de la conciencia que identifica al ser con el cuerpo, a lo infinito con lo finito, a lo indescriptible con un sujeto y sus características. La mente produce pensamientos y requiere de un yo, sujeto, que experimenta los objetos generando la aparente dualidad. Yo y los demás, yo y tú, yo y el mundo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es una función de la conciencia, energía que se manifiesta como contenido consciente, asumiendo una forma en el espacio y el tiempo, dando la apariencia de materialidad. En lo sutil aparece la forma densa, en la conciencia se manifiesta la materialidad, la materia. Las emociones son una función de la conciencia que permite sentir y experimentar. ¿Por qué ha aparecido en el hombre la ilusión yo soy el cuerpo? ¿Cuál es el estado del hombre al nacer? ¿Cómo ha desarrollado la idea de yo y mío? ¿Ha nacido libre de cualquier miedo? Si no, ¿cómo y por quién puede liberarse de él? ¿Cómo podrían los seres humanos, que únicamente viven en el plano animal y no ven más que el cuerpo como meta y fin, ver a Dios? Aquel cuyo poder ha dado vida al sol, a la luna y a los dioses, ese todopoderoso que es el soporte de todo, que está presente en el corazón de todos los seres, este se ha vuelto invisible para el hombre. El hombre, cuyos ojos son atraídos por el exterior, no ve más que el exterior. No le informará más que de los objetos exteriores. Los objetos groseros serán visualizados por el ojo grosero, y lo sutil será captado por los sentidos que, igualmente, son groseros. Como el ojo, los otros órganos de los sentidos, oído, olfato, tacto, etc., están dirigidos al exterior y existen debido a la fuerza de los objetos exteriores. Durante numerosas vidas, el mental y el intelecto han adquirido la costumbre de no ver más que el exterior, y así se ha hecho difícil el volverse hacia el interior. Este camino, que se llama el camino de vuelta o dirección inversa, es el camino que siguen los sabios. Ellos se vuelven en dirección opuesta y, observando el mental, abandonan todo apego a la visión exterior. Si mezclamos la tierra y el agua, estos dos elementos desaparecen y aparece el barro, como el yo. El albañil utiliza piedras y tierra para construir un muro, pero ya no vemos estos elementos cuando miramos el muro. Estos ejemplos nos ayudan a comprender cómo el contacto entre la conciencia y la ignorancia hace aparecer esta cosa tan extraña llamada intelecto, y cómo de este contacto surge el mundo. ¿Qué es el yo? ¿Qué es un cuerpo?
es un conjunto de elementos como las manos, los pies, la boca, la nariz, las orejas, los ojos, etc. Es al conjunto de todos estos elementos a lo que llamamos cuerpo. ¿El yo está en uno de estos elementos? Sí, por ejemplo, decimos, el yo es la mano. Si nos cortan la mano, nadie dirá, yo he sido cortado o yo he sido lanzado, sino más bien dirá, me he cortado la mano. No obstante, hablamos de todas estas partes como que son mías, y el cuerpo mismo, que está constituido por todos estos elementos, también decimos que es mío. De esto deducimos que aquel que dice poseer estos miembros y este cuerpo es verdaderamente el dueño, y que en realidad es diferente de este cuerpo que afirma que es suyo. El yo no es ningún elemento del cuerpo físico, sino que es todos los míos. ¿Qué es mío? Ahora, si seguimos el razonamiento, podemos decir que si el yo no existe, no hay nada que pueda ser llamado mío. Este cuerpo y estos miembros, por tanto, no pueden pertenecerme. Así pues, ya que no podemos encontrar el yo en ninguna parte en el cuerpo, ¿cómo podremos decir que los miembros de este cuerpo y sus tendencias nos pertenecen? La renunciación total al cuerpo se consigue únicamente a través de la discriminación. Esta renunciación, en lugar de ser una razón para renacer, libera al ser humano de todo renacimiento. ¿Cómo practicar la autoindagación? Al indagar aparece el miedo. Pero no trates de hacer nada con el miedo. Déjalo. Pon tu atención en el sujeto de la experiencia, hasta que te des cuenta que el sujeto no tiene miedo, de que no le tiene miedo al miedo, de que el sujeto no es el cuerpo. Pero si yo me identifico con el cuerpo, yo, el cuerpo, soy el sujeto, y creo que tú eres el objeto. Y así, el sujeto y el objeto son dos entidades, separadas, diferentes, independientes. El cuerpo no es el sujeto, sino un objeto. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el aparente sujeto? Yo. Y es una idea. ¿Pero de dónde surge esta idea? Esta idea yo. Si indagas, desaparece. Entonces, la identidad, como el cuerpo, desaparece y te das cuenta de que el yo real, lo que tú realmente eres, no está limitado al cuerpo ni a sus actividades. El cuerpo muere. El yo no muere. El cuerpo nace. El yo no nace. El yo es tu naturaleza inmortal. Ese es el yo soy. A veces la indagación lleva a un punto donde uno está a punto de perder conciencia del cuerpo. Y creo que si pierdo conciencia del cuerpo, muero. También sucede que nos quedamos encantados. La tendencia a distraerse es porque el encanto por un objeto aparece de nuevo. Y encantado por lo que veo, me olvido que soy aquello que ve, y aquello que ve es aquello que es, y aquello que es el ser. La indagación reduce la tendencia a la distracción.
reduce la tendencia de la mente a distraerse. Son tendencias acumuladas durante años y no van a desaparecer de un día para el otro. ¿Y si me distraigo? ¿Quién se distrae? Y la distracción desaparece. ¿Quién ve? A veces sucede lo contrario, que la indagación produce más pensamientos, más distracción. Tendencias escondidas a nivel subconsciente emergen a la superficie, que ni siquiera sabía que existían. Ve al que ve a la mente, y si sigues viendo la mente, vas a seguir viendo la mente, pero la atención va a estar en el que ve a la mente. Si la atención está en el que ve a la mente no te molesta, y así los pensamientos van y vienen, van y vienen. ¿Quién es ese que ve a la mente? Yo. Y si tú ves a la mente, tú no eres la mente. Tú eres el que ve a la mente, el testigo de la mente. Mientras yo me identifique con el cuerpo, lo que suceda al cuerpo me afectará, porque yo creo que yo soy el cuerpo. Entonces me afecta a mí. Esto me pasa a mí. Lo que está pasando me pasa a mí. Pero cuando la idea yo soy el cuerpo desaparece, a mí no me pasa nada. Las cosas siguen sucediendo, pero no me pasan a mí. Y lo que sucede no está separado de mí. Entonces, ¿a quién le pasa qué cosa? Esa es la última pregunta. ¿Quién es el testigo de qué? Si los dos se realizan como uno, entonces, ¿quién es el sujeto y quién es el objeto? ¿Miedo a qué, si no hay nada separado de mí? Estos ejercicios pueden provocar resistencias, las cuales se producen cuando al ir contra el ego, se liberan partes de miedo y culpa del inconsciente sobre nuestra experiencia externa. Este material inconsciente se manifiesta como problemas físicos, psíquicos y emocionales. Estos problemas acarrean dolores, fatiga y diversos trastornos en el funcionamiento del cuerpo. También pueden provocar emociones de gran angustia, depresión, intenso miedo y odio. La única solución es esperar que pasen, desapegándose lo más posible de esas emociones. Tratar de observarlas desde fuera y sabiendo que no somos eso. El proceso para evitar que una resistencia nos domine consiste en aplicar los ejercicios de forma variada en poca cantidad e ir aumentándola poco a poco, observando y sintiendo el efecto que va produciendo en nosotros. Indagación: ¿quién soy yo? La realización de sí mismo solo puede llevarse a cabo abandonando la idea de que hay un sí mismo individual, que funciona a través del cuerpo y de la mente. Consiste en separar la realidad de la irrealidad. Conduce directamente a la realización, disolviendo los obstáculos que hacen que tú pienses que el sí mismo no está ya realizado. Al buscar el ego, es decir, su fuente, el ego desaparece. Lo que queda es el sí mismo. El que se entrega a la indagación comienza aferrándose a sí mismo y preguntándose a sí mismo: ¿quién soy yo? El sí mismo se hará claro para él. Indagar sobre la fuente del ego puede realizarse de las siguientes maneras. Por ejemplo, preguntándonos: ¿quién desea? ¿Quién realiza? ¿Quién siente? ¿Quién piensa? ¿Quién es? ¿Y quién soy yo? Con esas preguntas
indagamos sobre la naturaleza y origen del ego. Preguntarnos, ¿quién? Es tratar de averiguar sobre la naturaleza del hacedor individual. Y para esa pregunta la mente no tiene respuesta. Si a pesar de todo responde yo, refiriéndose al yo individual, pregunta sobre la naturaleza de ese yo y lo deja al descubierto como ilusorio. Otro ejercicio consiste en pensar yo, centrándose en el yo individual, sin dejar que haya nada con lo que se pueda asociar entre un yo y otro yo. El pensamiento yo sobrevive gracias a que se asocia con un objeto que viene detrás de ese yo. Se esconde detrás de un objeto. Cuando se fija la atención directamente en él, sin que tenga ningún objeto donde ocultarse, desaparece. ¿Qué es el ego? El ego es una forma de pensar para unirnos y dar realidad a un universo ilusorio que se ha proyectado desde nosotros mismos. Por eso la realización es darse cuenta que el ego o pensamiento yo no existe, porque solo es un conjunto de pensamientos basados en una mentira, que es la que vivimos una existencia individual y separada de nuestra fuente de origen, que es pura conciencia, unidad, inmutabilidad, eternidad, paz y felicidad. Cuando nos damos cuenta de eso, el ego muere, porque hemos dejado de mantenerle con vida creyendo en él. En este proceso las resistencias son los condicionamientos mentales, que son las creencias y emociones que guardamos en el inconsciente y salen a la luz para proteger nuestra individualidad. Como nos hemos asociado con el ego como si fuéramos nosotros, el miedo a desaparecer que tiene el ego lo sentimos como si fuéramos nosotros los que fuéramos a desaparecer. ¿Quién soy yo? Tenemos que tener en cuenta en cada momento de que somos conciencia. Yo soy, totalidad, Cristo, la fuente de todo, o sí mismo. Por eso todo lo que percibimos, pensamos, sentimos y hacemos como yo individual es un sueño ilusorio que emana de nosotros mismos. Somos el observador desapegado, inmutable e inafectado de toda nuestra experiencia individual. No somos los creadores directos de lo que ocurre en el sueño. En la observación, el observador y el objeto observado desaparecen y solo queda el acto de observar. Eso es así porque el observador no se puede observar a sí mismo y el objeto observado no existe y lo que se percibe no se entiende. Si al observar nos fijamos en un objeto y lo definimos, esa definición le da realidad. No soy el hacedor. La realidad de cualquier objeto se establece por nuestra identificación con él. Por eso decimos, eso es, dónde es una declaración de realidad que no tiene. Todo lo que nos sucede en nuestra experiencia individual está creado por las leyes universales y es inevitable. Esos sucesos que no podrían haber dejado de suceder de acuerdo a las leyes con las que funcionan. La ley principal que rige en él es la de causa y efecto. Es exacta, matemáticamente, y rige en toda la ilusión. Por eso nuestro yo individual es el efecto de la cadena de causas que se han sucedido desde que se formó el universo ilusorio. Aceptamos totalmente de que si somos dañados, lo somos porque por alguna razón que se nos escapa tenemos que ser dañados conforme a las leyes que rigen en la ilusión, que se aplican a todo el universo, desde el átomo más pequeño hasta el mayor de los planetas o de los astros, incluido lo que pensamos y sentimos. Lo que nos ocurre en nuestra experiencia individual no afecta a nuestro ser real.
Aceptación de lo que es. Por eso, afrontamos la vida tal y como viene, sea lo que traiga el momento, dolor o placer, sin implicarse en ello, ni resistiéndonos, ni tratando de escapar de ello. Recibimos lo que traiga la vida en cada momento como algo que era inevitable que sucediera. Somos el testigo de lo que sucede. Estar en calma significa no pensar, no conceptualizar sobre el pasado o el futuro. Mantener la quietud en el momento presente. Por lo tanto, sin juzgar ni identificarse con nada, nos observamos a nosotros con todo lo que pensamos, sentimos y hacemos, así como el mundo que nos rodea y a las personas que lo integran, como personajes de una película. No somos las emociones, los pensamientos, ni las acciones de nuestro personaje, ni de los demás personajes que observamos. Gracias a la mente funcional, hacemos lo que creamos que debemos hacer en cada momento, ya que la mente funcional es el guión del sueño que está viviendo el yo individual y que continúa su ilusoria marcha. Por lo tanto, aunque desaparezca el ego y el personaje tenga una conciencia de totalidad en vez de individualidad, seguirá pudiéndose mover en la ilusión. Lo más perfecto es dejar que esa mente analice las situaciones como lo haría normalmente y después sumarle la intuición. Una vez que se ha tomado un camino, hay que tratar de no interferir tratando de controlar el resultado o cambiarlo por miedo a las predicciones de futuro que haga el ego. En cada momento podemos tener nuevos datos o nuevas circunstancias que nos hagan tomar una nueva decisión. No agobiar innecesariamente nuestra mente con una carga de conceptualizaciones sobre lo que pueda suceder o no en un futuro incierto. En otras palabras, uno cumple con su rutina diaria y una vez hecho lo que cada cual puede hacer, esta comprensión básica mitiga la preocupación y la ansiedad sobre lo que pueda suceder en el futuro. Lo que estamos haciendo es funcionar normalmente en la vida sin las molestias del ego y con la sensación de que somos la totalidad en vez de un ser individual. Esta comprensión de que no hay un hacedor significa, de inmediato, ausencia total de sentimientos de culpa y vergüenza que solemos tener por nuestras acciones inmorales o fracasadas, o de orgullo y arrogancia por los éxitos. También, y puede que más importante si cabe, sabremos que no hay razón para trasladar esa carga de odio y maldad hacia el otro, a quien, si no fuera así, consideraríamos la causa de nuestro daño o nuestra desgracia. Sería total y absolutamente estúpido odiar a aquel que solo ha sido el medio a través del cual sucedió el acto que nos hirió según las mismas leyes universales. Este estado de anclaje en la tranquilidad y el reposo incluye, por su propia naturaleza, la aceptación de cualquier cosa que surja en cada momento de la vida cotidiana. De este modo, los problemas de estrés y la tensión de la vida diaria simplemente no pueden surgir. Es importante acometer la rutina diaria con una actitud relajada, basada en la comprensión total básica de que nada puede suceder a menos que suceda según el propio destino que marcan las leyes cósmicas. Obstáculos y trampas. Cazar al yo significa tratar de superar el único obstáculo antes del despertar a la verdad. Pero ¿cuántas caras tiene? Lo que pronto se delatará como un gran depósito de obstáculos es la llamada mente, con sus principales cualidades, la inquietud,
y el embotamiento. Ya se ha mencionado el remedio cardinal, el desarrollar una actitud de testigo despreocupado. Observa los pensamientos inquietos y el rápido torrente se desacelerará. Reconoce, nota tu pereza y se desvanecerá. El método funciona, pero en realidad implica tratar los síntomas, dejando intacta la enfermedad que parece ser la mente. Echa un vistazo más de cerca. Trata de localizar a este oponente a la decisión más importante de tu vida, tu búsqueda del ser. ¿Dónde aparece la mente? Ramana Maharshi dice: no hay entidad que tenga el nombre mente. Debido a la aparición de pensamientos, suponemos algo de lo que parten, y a eso le llamamos mente. Pero cuando sondeamos para ver qué es, no hay nada. Después de que se haya desvanecido, se encontrará que la paz permanecerá eterna. Entonces, ¿los pensamientos, los sentimientos y la voluntad son producidos por el cerebro? No. La ciencia descartó esa hipótesis, que alguna vez sostuvo, y declaró que el cerebro es un órgano puramente receptor y reaccionante. La psicología occidental habla de regiones subconscientes dentro del individuo como la fuente de mucho material para la llamada mente. Sin embargo, también se asume un vasto océano de conciencia colectiva que contiene una masa infinita de conceptos e ideas, impulsos sutiles y pasiones santas y profanas, que incesantemente envía señales correspondientes que pueden ser captadas por cualquiera que esté sintonizado como un receptor. Esta hipótesis parece estar confirmada por el hecho de que importantes inventos y sorprendentes nuevas ideas han aparecido en diferentes cerebros al mismo tiempo. La antigua tradición oriental solamente se dio cuenta de la aparente independencia entre los pensamientos, ideas, etc., y la persona pensante, y desarrolló una intrincada teoría sobre sus raíces, impresiones, pasadas latentes, tendencias ocultas y deseos reprimidos, llamándolas vasanas. Dado que no tenemos acceso directo a las profundidades del subconsciente, donde se almacenan las vasanas, solo podemos tratar los síntomas, por así decirlo, los pensamientos e imágenes, conceptos e ideas que surgen en nuestra conciencia. Y es suficiente cuando los tratamos de la forma ya mencionada, observándolos en silencio mientras surgen y desaparecen por sí mismos. La meditación sin objetos en el estado de vigilia hace surgir más de ellos que lo usual. Vasanas de las profundidades de la inconsciencia, que no son tocadas ni siquiera por la meditación, serán resueltas por los sueños. Parece ser un propósito explícito del estado de sueño lidiar con vasanas inaccesibles y hacerlas inofensivas. No debemos preocuparnos por ellas como obstáculos para nuestra sadhana. El tratar a sus consecuencias a medida que y apenas aparezcan hará que no tengan efectos. Después de todo, se aferran únicamente al yo personal. Cuando ese desaparece en la búsqueda del ser, ellas también se disuelven de una vez por todas. Buscando otros obstáculos, nos encontramos con otro que nos puede complicar mucho: nuestros cambios de estado de ánimo. Somos conscientes
de que cambian para nuestro fastidio. A veces estamos inquietos o al borde de estallar. Otras veces nos sentimos aburridos o incluso deprimidos, y a veces parecemos ser la encarnación misma de la armonía, la paz y la felicidad misma. Por supuesto, siempre parece haber alguna razón para ello, y esa idea es incorrecta. Sí, incorrecta. Esto debido a que, con respecto a estos cambios de ánimo, somos simplemente un fenómeno biológico, un organismo simplemente reaccionando a alguna influencia cósmica. El concepto occidental de creación va de la mano con el origen, la evolución, el declive y la destrucción. Mientras que los pensadores indios de antaño no respaldaron una creación desde la nada, nada se mantiene siempre como nada. Algo no puede salir de la nada. Por tanto, prefirieron la teoría de un universo infinitamente cíclico, alternativamente manifiesto y no manifiesto. Sattva, correspondiente a la luz, paz y armonía. Rajas, que comunica calor, movimiento, pasión e ira. Y tamas, que significa embotamiento, ignorancia, estancamiento y depresión, son tres gunas, cualidades, de la naturaleza misma, que están en perfecto equilibrio entre sí durante el período inmanifestado eterno del universo dormido. Su manifestación en otro período de actividad comienza por una alteración en el equilibrio de las tres gunas y es mantenida en movimiento por ellas. Ellas causan el ritmo en el que se balancea el universo, y no hay absolutamente nada más que pueda apartarse de su influencia. Más allá de las gunas está solo la conciencia absoluta, porque está más allá de la naturaleza. Examinemos este concepto de las tres gunas, aplicándolo a nosotros mismos, y pronto nos convenceremos de su validez, al menos como hipótesis de trabajo. ¿No es cierto que todos conocemos esos despertares matutinos en que nos sentimos verdaderamente felices o miserables y no encontramos una razón particular para ello? Y en otras ocasiones, ¿no es cierto que nuestras pobres presuntas razones tambalean? La comprensión de la verdadera naturaleza de nuestros estados de ánimo, como el juego de las gunas, será de gran ventaja en nuestra sadhana en la medida en que socava de manera efectiva nuestro apreciado sentimiento de individualidad. ¿No son la alegría y la tristeza, la felicidad y la miseria, el sufrimiento y la euforia, la verdadera sustancia de nuestras almas? ¿Dónde está nuestra individualidad si todo esto se superpone a algunos cambios bastante impersonales provocados regularmente por el cambio rítmico en el equilibrio de las tres gunas? Pero, ¿cómo podemos controlar este asombroso misterio que se revela de repente como un poder cósmico mucho más allá del alcance de nuestro pobre yo personal? No hay nada más que pueda hacerse inmediatamente contra el funcionamiento de las gunas sobre nosotros. Sin embargo, podemos renunciar al deseo de buscar encontrar e incluso de inventar razones para los cambios en nuestras condiciones corporales, mentales y espirituales. Podemos ver el ir y el venir de las gunas y cada vez sacar lo mejor de ellas. Una vez que uno se ha dado cuenta de la verdadera naturaleza de sus estados de ánimo, como resultado del juego de las gunas, no las toma más en serio de lo que se toma la lluvia o el viento. No son tuyas, ni mucho menos tú. Pasarán de largo. Esta es la forma de convertirse en un gunatita, alguien más allá de las gunas. El ser no conoce ningún obstáculo, todos ellos son obstáculos solo para el sadhaka, buscador espiritual,
el yo personal practicante, y hay reglas generales que se deben aplicar a todos ellos por igual. Aprende que la combinación cuerpo-mente es tu instrumento. La mantienes funcionando, pero no le pidas cumplir un estándar, ni con respecto al cuerpo, la mente o el espíritu. Es indispensable como instrumento para tus intenciones espirituales, pero absolutamente nada interesante de alguna u otra manera. No intentes lograr algo. La sadhana está destinada a remover únicamente. Niega la realidad a todo, incluyéndote a ti mismo. No eres tú quien se da cuenta del ser, el ser se revela por sí mismo. ¿A quién? Solo a sí mismo. No pelees contra tu yo. Toda resistencia fortalece el yo, porque la fuerza motriz detrás de la resistencia es la voluntad. No reprimas tampoco, porque un pensamiento, sentimiento o intención reprimida está destinada a rebotar. Solo mírate a ti mismo, sin reaccionar ni positiva ni negativamente. Al convertirte en el observador, ya no eres el pensador. Te convertirás primero en el testigo y luego en puro atestiguamiento, que ya no es tú, sino que es completamente impersonal. Entonces, eres prácticamente inatacable por los obstáculos. Las trampas son solo un tipo peculiar de obstáculos, en la medida en que generalmente se presentan disfrazados y en etapas avanzadas, cuando la conciencia alerta del sadhaka tiende a relajarse. La más inofensiva de ellas es la idea de que, aunque no somos responsables de todas las miserias del mundo, el hambre, las guerras, el sufrimiento, nos sentimos obligados a intentar detenerlas. El problema a menudo toma la forma de una pregunta para el sabio. ¿Cómo puede el sabio ser feliz en su realización en medio de las condiciones desoladas del mundo? ¿Qué va a hacer él para cambiarlo? El que pregunta parece no pensar nunca en cuántos santos y sabios poderosos han caminado por este globo a lo largo de los siglos sin poder ayudarlo. Si hay un poder superior detrás de la vida del individuo, ¿no debería saber también qué hacer con respecto al mundo? ¿Está esperando y dependiendo de ti o de mí para ese propósito? Quizás el sufrimiento y la miseria son solo los medios para recordarle al hombre que su destino es más alto que el de establecerse cómodamente en este mundo como su hogar. Una persona feliz rara vez está dispuesta a cuestionar su situación. Por supuesto, todos deben tender una mano amiga a todos los necesitados con quienes entren en contacto, y eso es exactamente lo que todos los santos y sabios han hecho, y todo sadhaka hará, cuando esté ansioso por eliminar su ego, yo. Si todos se preocuparan de la pobreza y la miseria en su entorno inmediato, toda la miseria del mundo se habría eliminado hace mucho tiempo. Pero, ¿por qué no se hace? Estar ocupado, teóricamente, con la reforma social de un país o del mundo, es con demasiada frecuencia el medio para escapar de la responsabilidad de reformarse uno mismo primero. Hay otra equivocación bastante inofensiva que les ocurre frecuentemente a los principiantes. Muchos de ellos son bendecidos con vislumbres de la vida superior a la que han entrado. Estos llevan el sello de un cambio genuino de conciencia y, por supuesto, el sadhaka está feliz y convencido de que ha logrado un progreso real. Y entra en el famoso yoya,
No hay nada de malo en ello, porque pronto tendrá que afrontar el hecho de que su experiencia se está desvaneciendo para no volver nunca más. Cuando esto sucede, una y otra vez, aprende a tomar estos destellos como lo que son, vislumbres de otra dimensión, que quieren enseñarle a discriminar entre las diferentes dimensiones, pero que también lo motivan en su esfuerzo espiritual. Solo se convierten en un escollo cuando él, por vanidad o impaciencia, se atasca en uno de esos vislumbres, tomándolo por la realización final. Entonces su progreso adicional se bloquea. La marca por la que se reconoce esta trampa es: yo me he dado cuenta. Este yo solo puede ser un yo equivocado, porque no es el yo que se da cuenta. El deber del sadhaka es observarse a sí mismo incesantemente. Él tiene que saber lo que está pasando dentro de sí mismo. Existe un grave riesgo de que haga esto solo cuando mira demasiado a los demás. Cuando lo hace, su yo personal hace comparaciones de inmediato y el resultado será: yo soy más santo que tú. Con esta idea le da a su yo personal una gran oportunidad de convertirse en un yo espiritual, que es mucho peor que su yo original bastante ordinario, al estar fortalecido por todo su esfuerzo espiritual anterior. El resultado es un orgullo espiritual que empeora a medida que el sadhaka se ha vuelto más avanzado, porque sus logros solo sirven para confirmar su derecho a estar orgulloso de su éxito. Sin embargo, incluso si percibe la suave voz desde adentro, advirtiéndole contra esta tendencia que está sucediendo en él y recordándole el secreto del verdadero logro, la humildad silenciosa e incluso, si está bien preparado para aceptar la advertencia, todavía existe el riesgo de que el astuto ego se esconda ahora detrás del orgullo por su humildad. Solo hay un remedio contra estas trampas y todas las demás trampas en el camino hacia la realización. ¿Cuál es? La conciencia alerta, enfocándose sin descanso en el ego traicionero, yo. Afortunadamente el sadhaka no está solo en su lucha secreta contra sí mismo, en su solitario viaje hacia su gran destino. ¿Cómo podría alcanzar eso? ¿No estaba eso ya dentro de él? Además, eso nunca deja de enviar señales de advertencia cuando el viajero se acerca a una trampa o incluso ha caído en una por descuido. El suyo es un viaje como el de los cuentos de hadas, cuando el héroe tiene que atravesar muchas aventuras, luchar contra muchos enemigos e incluso demonios, para ganar la princesa al final. Cuanto más avanzan, más poderosos serán los obstáculos. La trampa más astuta en el camino del sadhaka es la última, que está escondida en la realización misma. La primera revelación del ser es temporal. Jnana, una vez revelada, necesita tiempo para estabilizarse. El peligro no está en que esto sea un retroceso. Es natural para la mayoría de los sadhakas y se resuelve de forma bastante natural al continuar la práctica fielmente, lo que a su vez conducirá a más revelaciones del ser hasta que finalmente no quede ningún sadhaka, sino solo el ser. Si, por otro lado, el sadhaka trata de aferrarse a esa primera revelación, a pesar de la advertencia de su guía interior, ¿quién se aferra? Entonces el ego, yo, se entromete de nuevo y distorsiona la revelación del ser
en un grito de victoria. Yo lo he realizado. Con los ojos vendados por la bienaventuranza del éxito final. ¿Éxito de quién? Nunca se detiene a escudriñar su condición y por lo tanto nunca descubre la verdad, que se convirtió en un yoga brahta, uno que ha descendido de su yoga, su unión. El nuevo y definitivo disfraz de su ego. Yo es el gurú y esta última y más poderosa trampa nunca lo libera, porque nunca reconoce que es su víctima. Diariamente experimentamos que al despertar el mundo aparece repentinamente. ¿De dónde viene? Antes de que algo pueda llegar a ser, debe haber alguien a quien le llegue. Toda aparición y desaparición presupone un cambio respecto a un trasfondo sin cambio. Antes de despertar yo era inconsciente. ¿En qué sentido? ¿Por haber olvidado o por no haber experimentado? ¿No experimenta usted aunque esté inconsciente? ¿Puede existir usted sin conocer? Un lapso en la memoria es una prueba de no existencia. ¿Y puede usted hablar válidamente sobre su propia no existencia como una experiencia efectiva? Usted no puede decir siquiera que su percepción no existía. ¿No se despertó usted al ser llamado? Y al despertar, ¿no fue la sensación de yo soy lo que vino primero? Alguna semilla de conciencia debe haber estado existiendo incluso durante el sueño o el desvanecimiento. Al despertar, la experiencia se desarrolla así. Yo soy el cuerpo en el mundo. Puede parecer que surge en sucesión, pero de hecho es todo simultáneo, una única idea de tener un cuerpo en un mundo. ¿Puede haber la sensación de yo soy sin ser alguien? Yo soy siempre, alguien con sus recuerdos y hábitos. No conozco ningún otro yo soy. Quizás algo le impide a usted conocer. Cuando no conoce algo que otros conocen, ¿qué hace usted? Busco la fuente de su conocimiento bajo su instrucción. ¿No es importante para usted saber si es un mero cuerpo o algo diferente? O quizás nada en absoluto. ¿No ve usted que todos sus problemas son problemas de su cuerpo? Comida, vestido, cobijo, familia, amigos, nombre, fama, seguridad, supervivencia. Todos estos pierden su significado en el momento en que usted se da cuenta de que no puede ser un mero cuerpo. ¿Qué beneficio hay en saber que yo no soy el cuerpo? Decir que usted no es el cuerpo no es completamente cierto. En un sentido usted es todos los cuerpos, corazones y mentes y mucho más. Profundice dentro de la sensación de yo soy y encontrará. ¿Cómo encuentra usted una cosa que ha perdido o olvidado? La mantiene en su mente hasta que la recupera. La sensación de ser, de yo soy, es lo primero que emerge. Pregúntese de dónde viene o solo obsérvela con calma. Cuando la mente permanece en el yo soy sin moverse, usted entra en un estado que no puede ser verbalizado, pero que puede ser experimentado. Todo lo que necesita hacer es insistir una y otra vez. Después de todo, la sensación de yo soy está siempre con usted, solo que usted le ha adjuntado todo tipo de cosas,
cuerpo, sensaciones, pensamientos, ideas, posesiones, etc. Todas esas autoidentificaciones son las que lo extravían, y debido a ellas usted se toma por lo que no es. Entonces, ¿qué soy yo? Es suficiente saber lo que usted no es. Usted no necesita saber lo que usted es, puesto que mientras que conocimiento signifique descripción en términos de lo que ya se conoce, ya sea por percepción o por conceptualización, no puede haber ninguna cosa tal como conocimiento de sí mismo, pues lo que usted es no puede ser descrito, excepto como negación total. Todo lo que puede decir es: yo no soy esto, yo no soy eso. Usted no puede decir a sabiendas: esto es lo que yo soy. Eso es una insensatez. Lo que puede señalar como esto o eso no puede ser usted mismo. Usted no puede ser otro algo. Usted no es nada perceptible o imaginable. Sin embargo, sin usted no puede haber ni percepción ni imaginación. Usted observa al corazón sentir, a la mente pensar, al cuerpo actuar. El acto mismo de percibir muestra que usted no es lo que percibe. Una experiencia debe pertenecer. Alguien debe venir y declararla como suya propia. Sin un experimentador, la experiencia no es real. Es el experimentador el que imparte realidad a la experiencia. Una experiencia que usted no puede tener, ¿de qué valor es para usted? La sensación de ser un experimentador, la sensación de yo soy, ¿no es también una experiencia? Obviamente, toda cosa experimentada es una experiencia, y en toda experiencia surge el experimentador de ella. La memoria crea la ilusión de la continuidad. En realidad, cada experiencia tiene su propio experimentador y la sensación de identidad se debe al factor común en la raíz de todas las relaciones experimentador-experiencia. Identidad y continuidad no son lo mismo. De la misma manera que cada flor tiene su propio color, aunque todos los colores son causados por la misma luz, así muchos experimentadores aparecen en la conciencia indivisa e indivisible, cada uno separado en la memoria, idéntico en la esencia. Tú ya eres. Esa esencia es la raíz, el fundamento, la posibilidad atemporal y aespacial de toda experiencia. ¿Y cómo puedo llegar a ella? No necesita llegar a ella, pues usted lo es. Ella vendrá a usted si le da una oportunidad. Abandone su apego a lo irreal y lo real caerá en su propia cuenta, rápida y suavemente. Tú eres la fuente. Deje de imaginarse que usted es o que usted hace esto o aquello, y la comprensión de que usted es la fuente y el corazón de todo amanecerá en usted. Con esto vendrá un gran amor, que no es elección o predilección ni apego, sino un poder que hace a todas las cosas dignas de amor y amables. El tema de la autoindagación tiene que ver principalmente con la mente, donde se asienta el yo, el elemento primordial de la personalidad. Por lo tanto, primero debemos conocer y ubicar a la mente. ¿Qué es? ¿De dónde surge? La mente surge de la conciencia y se superpone a ella limitándola. Subsiste solo en relación con la idea del cuerpo. Esta identificación de la conciencia con el cuerpo y la mente es lo que incita a ésta a crear deseos y pensamientos. De ahí la necesidad
de controlarla, de comprender su naturaleza y de averiguar y conocer su origen. Debido a las tendencias acumuladas en la mente durante muchas vidas, la conciencia infinita aparece como limitada a un cuerpo individual. Surge en él como un mundo en el corazón. Esto es, el sentimiento de separación de lo divino que da lugar al estado imaginario de esclavitud. El propósito de todo sadhana, práctica espiritual, es destruir esta tendencia de la mente de limitar e individualizar al ser superior, omnipotente. Ello equivale a desarraigar su contenido, como prejuicios, preferencias, gustos, aversiones, etc. Al eliminar estas características negativas de la mente, su poder de pensar, sentir y actuar se purifican y quedan intactos, dando lugar a una mente más clara y equilibrada. De hecho, la mente como tal no existe. Hay buenas y malas tendencias, y la práctica espiritual consiste en fortalecer las buenas y erradicar las malas. El bien conduce a la divinidad. Por ejemplo, en un cuarto existe el espacio, y también existe en la habitación que está al lado y fuera de la casa. El espacio es el espacio, aunque nosotros pensemos que lo podemos limitar o dividir. Sai Baba acostumbraba a decir: rompan las paredes, lo que significa, sean libres. Debemos ver el espacio como espacio y no limitarlo a una habitación. Algo similar sucede con la mente. En realidad es conciencia ilimitada, pero nosotros la imaginamos limitada al cuerpo. Así también la conciencia es conciencia y el agua es el agua. Creemos que el agua del océano es la totalidad y el agua que está en un vaso es lo individual. Esto es lo que es el condicionamiento o limitación. Es la mente la que crea estas limitaciones. Deja que el agua únicamente sea agua. El agua es la misma, la del océano, la del río o la de un vaso. El agua es agua, la conciencia es conciencia. Cuando se identifica la conciencia con el cuerpo, surge la mente y con ella los pensamientos y deseos y todos los problemas de apego, preferencias, rechazos, amor, odio, etc. Estos constituyen el contenido de la mente. La verdad es muy simple, pero por desgracia la mayoría de la gente no quiere escucharla. El hombre de hoy en día espera que el cielo le caiga en su regazo con solo hacer cualquier mínima práctica espiritual. La realización del ser es muy simple porque el ser siempre está realizado. Tú, como mente, no puedes hacer nada al respecto. Tienes que trascender la mente, ir detrás y más allá de ella. El único lenguaje del ser es el silencio. Esto que surge y se autodenomina yo, ¿qué es? ¿Cuál es su verdadera naturaleza? ¿De dónde proviene? Naturalmente de la conciencia. Esta respuesta solo puede intuirse en el silencio, no a través de la mente ni el intelecto. En los asuntos prácticos de la vida, como por qué giran las aspas de un ventilador, cómo se detienen, cómo se fabrican, la mente y el intelecto son muy útiles,
pero cuando se desea realizar al ser, resultan innecesarios. El ser no se realiza haciendo algo, sino dejándolo de hacer. No se realiza pensando, sino quedándose quieto, callado. Las experiencias efímeras que se tienen durante el estado de vigilia no constituyen la realidad. Sin embargo, para el hombre común o la persona no iluminada, esas experiencias son la vara con la que mide la realidad. La realidad es lo inmutable y lo permanente. Nosotros, en cambio, identificamos la existencia con el cuerpo individual, el cual está sujeto a cambio, deterioro y muerte. Lo que sea que aparece y desaparece no es real. Lo real es el sustrato de todo lo que aparece y desaparece. Existencia significa: lo que fue en el pasado es igual hoy y será igual mañana. Yo fui lo que soy, yo soy lo que soy y yo seré lo que soy, lo cual significa que la existencia es inmutable e inafectable. Esa es la verdadera existencia. Todo lo demás que vemos, que parece existir, se llama existencia asignada, atribuida. El ser, que es permanente, también es existencia, pero él sí brilla y se revela con su propio esplendor, revelando a su vez todo lo demás. Se sostiene por sí mismo y no requiere de nadie que afirme su existencia. Es el sustrato y soporte de todo lo demás. La luna brilla por la luz reflejada del sol. Así también la mente, el intelecto y el cuerpo funcionan con la luz prestada del ser divino. Una vez que nos convencemos y aceptamos esto, el camino espiritual se vuelve muy sencillo. El problema del hombre moderno estriba tan solo en reconocer que el intelecto no es independiente ni brilla por sí mismo. Hace falta una larga y seria práctica para darse cuenta de que el complejo cuerpo-mente funciona con la luz del ser. Pero al lograr esta comprensión, la mente se detiene, deja de crear pensamientos, pero tú, como conciencia, seguirás ahí. Esto se puede experimentar en el intervalo entre dos pensamientos. Si observamos el punto donde los pensamientos se desvanecen dentro de nosotros, podremos reconocer el sustrato o conciencia que es nuestro verdadero ser. Tú eres la conciencia, que trasciende tanto el conocimiento relativo como la ignorancia relativa. Cuando la conciencia absoluta se convierte en conciencia de las cosas, se vuelve mente. Lo que se debe experimentar es esa conciencia, carente de toda relación con el cuerpo y que trasciende los pensamientos. Durante el estado de vigilia, se forma una tríada. Ella constituye el contenido de la mente. La conciencia carece de contenido. La tríada está formada por el que ve, la acción de ver y lo visto. Al contemplar algo, debo ignorar la acción de ver y lo visto y concentrar la atención en el que ve. Esto es la técnica de la autoindagación. Transferir la atención de los objetos al sujeto. Cuando la atención en el que ve o sujeto se mantiene, automáticamente éste se desvanece, se reabsorbe en la conciencia. Al no haber objeto, no hay necesidad del sujeto. Si se mantiene la atención en el pensamiento yo, todos los demás pensamientos desaparecen.
Cuando surjan los pensamientos, permite que aparezcan, pero no los sigas. En ese momento, hazte la pregunta: ¿a quién le surgen estos pensamientos? La respuesta será: a mí. Entonces, con una mente tranquila y muy calmada, pregúntate: ¿quién soy yo? No esperes una respuesta mental, porque cualquier respuesta que provenga de la mente será errónea, provendrá de los prejuicios de la mente. Cuando la atención de la mente se quite de los objetos de los sentidos, de los conceptos, de los pensamientos, y se dirija al sujeto o pensamiento yo, entonces se aquietará y quedará tranquila. En una mente así se puede presentar en un destello la visión de la unidad. Usted está sentado enfrente de mí y yo estoy aquí a sus pies. ¿Cuál es la diferencia básica entre nosotros? No hay ninguna diferencia básica, pero sin embargo debe haber alguna diferencia real. Yo vengo a usted no viene a mí. Debido a que usted imagina diferencias, usted va aquí y allá en busca de gente superior. Pero usted es una persona superior. Usted proclama conocer lo real, mientras yo no lo hago. ¿Le he dicho yo alguna vez que usted no sabe y que por lo tanto es inferior? Deje que quienes han inventado tales distinciones las prueben. Yo no pretendo saber lo que usted no sabe. De hecho, yo sé mucho menos que usted. Yo no sé nada de todo eso y no veo ninguna diferencia entre usted y yo. Mi vida es una sucesión de acontecimientos igual que la suya. Solo que yo estoy desapegado y veo el espectáculo que pasa como un espectáculo que pasa, mientras que usted se apega a las cosas y se mueve con ellas. Pero, ¿qué lo hizo a usted tan desapasionado? Nada en particular. Aconteció que confié en mi gurú. Él me dijo que yo no soy nada sino mi ser y yo le creí. Al confiar en él me comporté en consecuencia y dejé de inquietarme por lo que no era yo, ni mío. ¿Y por qué tuvo usted la fortuna de confiar en su maestro plenamente, mientras nuestra confianza es nominal y verbal? ¿Quién puede decirlo? Aconteció así. Las cosas acontecen sin causa ni razón. Y después de todo, ¿qué importa quién es quién? Su elevada opinión de mí es solo su opinión. Y en cualquier momento, usted puede cambiarla. ¿Por qué dar importancia a las opiniones? Pero sin embargo usted es diferente. Su mente parece estar siempre calmada y feliz. Y en torno a usted ocurren milagros. Yo no sé nada sobre milagros y me pregunto si la naturaleza admite excepciones a sus leyes, a menos que convengamos que todo es un milagro. Hay conciencia en la que todo acontece. Es completamente evidente y está dentro de la experiencia de todo el mundo. Únicamente usted no observa con suficiente cuidado. Observe bien y vea lo que yo veo. ¿Y qué ve usted? Yo veo lo que usted también podría ver aquí y ahora, si no fuera por el enfoque incorrecto de su atención. Usted no se presta ninguna atención a usted mismo. Su mente está toda con las cosas, la gente, las ideas, nunca con usted mismo. Póngase a usted mismo en el foco, devenga consciente de su propia existencia.
Vea cómo funciona usted. Observe los motivos y los resultados de sus acciones. Estudie la prisión que ha construido en torno a usted mismo por inadvertencia. Al saber lo que usted no es, usted llega a conocerse a usted mismo. La vía de vuelta a usted mismo es a través de la negación y del rechazo. Una cosa es cierta: lo real no es imaginario, no es un producto de la mente. La sensación de yo soy no es continua, aunque es un indicador útil. Muestra dónde buscar, pero no qué buscar. Solo obsérvela. Una vez que usted está convencido de que no puede decir verdaderamente nada sobre usted mismo, excepto yo soy, y de que nada puede ser señalado, puede ser usted mismo. La necesidad del yo soy ha terminado. Usted ya no intenta verbalizar lo que usted es. Todo lo que necesita es deshacerse de la tendencia a definirse a usted mismo. Todas las definiciones se aplican solo a su cuerpo y a sus expresiones. Una vez que desaparece esta obsesión con el cuerpo, usted revertirá a su estado natural, espontáneamente y sin esfuerzo. La única diferencia entre nosotros es que yo soy testigo de mi estado natural, mientras usted está aturdido. Lo mismo que el oro convertido en ornamentos no tiene ninguna ventaja sobre el oro en polvo, excepto cuando la mente lo establece así. De igual modo nosotros somos uno en el ser, diferimos solo en apariencia. Esto lo descubrimos siendo serios, buscando, indagando, preguntando cada día y cada hora, y dedicando la propia vida a este descubrimiento. Por lo que yo puedo ver, no hay nada irregular en mi cuerpo ni en mi ser real. Ninguno de ellos son de mi hechura y no necesitan ser mejorados. Lo que no ha ido bien es el cuerpo interior. Llámelo mente, conciencia, atankarana, cualquiera que sea el nombre. ¿Qué es lo que usted considera que no va bien en su mente? Que ella es inquieta, codiciosa de lo agradable y temerosa de lo desagradable. ¿Y qué hay de malo en su búsqueda de lo agradable y en su huida de lo desagradable? El río de la vida corre entre las orillas del dolor y del placer. Es solo cuando la mente se niega a correr con la vida y se aferra a las orillas, cuando eso se convierte en un problema. Y por correr con la vida estoy queriendo decir aceptación. Dejar que venga lo que viene y que se vaya lo que se va. No desee, no tema, observe lo que acontece, cómo y cuándo acontece. Pues usted no es lo que acontece, usted es a quien ello acontece. Finalmente usted no es ni siquiera el observador. Usted es la potencialidad última, de la cual la conciencia omniabarcante es la manifestación y expresión. Sin embargo, entre el cuerpo y el ser hay una nube de pensamientos y de sentimientos que no sirven ni al cuerpo ni al ser. Estos pensamientos y sentimientos son inconscientes, transitorios y desprovistos de significación, mero polvo mental que ciega y sofoca.
Sin embargo, están ahí, oscureciendo y destruyendo. Ciertamente, la memoria de un acontecimiento no puede pasar por el acontecimiento mismo. Tampoco lo puede su anticipación. Hay algo excepcional, único, en el acontecimiento presente, que no tienen el acontecimiento pasado ni el venidero. En él hay una viveza, una actualidad, destaca como si estuviera iluminado. En lo que acontece ahora hay un sello de la realidad, que el pasado y el futuro no tienen. ¿Y qué es lo que da al presente ese sello de la realidad? No hay nada peculiar en el acontecimiento presente que lo haga diferente del pasado y del futuro. Por un momento el pasado fue actual y el futuro lo devendrá también. ¿Qué hace al presente tan diferente? Obviamente, mi presencia. Yo soy real porque yo soy siempre ahora, en el presente. Y lo que está conmigo ahora participa en mi realidad. El pasado está en la memoria, el futuro en la imaginación. No hay nada en el acontecimiento presente mismo que lo haga destacar como real. Puede ser un suceso simple, periódico, como la campanada de un reloj. A pesar de nuestro conocimiento de que las campanadas sucesivas son idénticas, la campanada presente es completamente diferente de la anterior y de la siguiente, en tanto que recordada o esperada. Una cosa enfocada en el ahora está conmigo, pues yo estoy siempre presente. Es mi propia realidad la que yo imparto al acontecimiento presente. Claro, pero nosotros tratamos las cosas recordadas como si fueran reales. Sí, nosotros consideramos los recuerdos solo cuando irrumpen en el presente. Lo olvidado no cuenta hasta que uno lo recuerda, lo cual implica traerlo a la hora. Desde que usted nació, ¿ha cambiado alguna vez? Las cosas y los pensamientos han estado cambiando todo el tiempo. Pero la sensación de que lo que es ahora es real no ha cambiado nunca, ni siquiera en sueños. El deseo es el recuerdo del placer y el temor es el recuerdo del dolor. Ambos hacen a la mente inquieta. Los momentos de placer son meramente lapsos en la corriente del dolor. ¿Cómo puede ser feliz la mente? Sin embargo, la dicha solo es dicha frente a un trasfondo de dolor. El universo es completo y donde hay compleción, donde no falta nada, ¿qué puede dar dolor? Una parte del todo, vista en relación al todo, es también completa. Solo cuando se ve aisladamente deviene deficiente y así un foco de dolor. La mente por su naturaleza misma divide y se opone. Puede haber alguna otra mente que una y armonice, que vea el todo en la parte y la parte como totalmente relacionada con el todo. La otra mente, ¿dónde buscarla? Yendo más allá de la mente que limita, divide y opone, poniendo fin al proceso mental tal como nosotros lo conocemos. Cuando éste llega a su fin, nace esa mente. ¿Y en esa mente no existe ya el problema de la alegría y de la pena? No como nosotros las conocemos, como deseable o repugnante. Se vuelve más bien una cuestión de amor que busca expresión y que encuentra obstáculos. La mente inclusiva es amor en acción, batallando contra las circunstancias, inicialmente frustrado, finalmente victorioso, entre el espíritu y el cuerpo.
¿Es el amor el que proporciona el puente? ¿Quién más? La mente crea el abismo, el corazón lo cruza. ¿Quién está teniendo esta experiencia? La está teniendo el yo soy. Solo lo permanente, lo que no deja de ser, es. Lo temporal no es. Va a dejar de ser. Su existencia es relativa. Todo lo que está afuera es nada. Es decir, el que ve es permanente. Lo visible es temporal. Lo que sea que aparece en cierto momento y desaparece en otro, es solo una imagen, una ilusión, no es real. Lo permanente es la conciencia. Ella siempre está presente. Está presente en los 3 estados por los que pasamos cada día: vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. La mayoría de nosotros tendemos a considerar la realidad como algo externo a nosotros. Incluso queremos exteriorizar nuestra propia esencia o el ser. La práctica espiritual consiste en separarnos de la mente y el cuerpo, los cuales no son más que proyecciones de la conciencia. Todo lo que aparece y desaparece sin cesar, como visiones, seres, pensamientos, son externos a nosotros, incluso el pensador. Son como sombras. Si el poder de limitar se elimina, entonces lo limitado se vuelve lo que en realidad es, lo ilimitado. Y esto es la conciencia. La entrega o renunciación no es abandonar las posesiones. Si se tiene más de lo necesario y se quiere, puede donarse a buenas causas. Pero en la entrega lo verdaderamente importante es la rendición de la mente al gurú, permaneciendo en un estado de aceptación. ¿Qué significa entregar la mente? La mente es un sinfín de pensamientos creados por nuestros deseos. La mente, o cuerpo sutil, tiene el poder de pensar, sentir y actuar. Cuando entregamos la mente, no perdemos esos poderes, solamente renunciamos a las malas tendencias, prejuicios y limitaciones sensuales de la mente. No se puede empezar con una entrega total. Junto con ella se tiene que desarrollar la fe, la devoción, la humildad, la sinceridad y una completa y total obediencia a los mandatos del gurú. No nos podemos entregar a Dios directamente, pero sí lo podemos hacer con el gurú. Creer que somos individuos limitados es lo que causa el problema. Es como si la ola sintiera estar separada del océano. No tiene sentido. La ola es parte del océano. Si rompemos las paredes del cuarto donde estamos, todo es espacio. Pero en este momento sentimos que el cuarto está abarrotado. Pero si nos salimos y sacamos todas las cosas, el espacio estará por doquier. De la misma manera, si eliminamos el conocimiento erróneo, la realidad brillará por sí misma. No es necesario hacer nada más que eliminar el conocimiento erróneo. ¿Qué es el conocimiento erróneo? Creer yo soy este cuerpo. Imaginar que el ser infinito está limitado a un cuerpo finito. Al identificarnos con un cuerpo en particular, imaginamos que la conciencia infinita se vuelve finita. Eso es el yo personal.
debemos volverlo impersonal. Al hacerlo, nos damos cuenta de que nuestra verdadera naturaleza es la omnipresente conciencia de sí. Cuando entregamos la mente, renunciando al sentido de individualidad y a la creencia de que estamos separados de Dios, llegamos a darnos cuenta de que no hay un yo limitado. Esto es liberación. De aquí en adelante, en forma voluntaria y natural, aceptamos la voluntad de Dios. Si tenemos la seguridad de que todo lo que nos sucede es para nuestro bien, no nos incomodará lo que pase en nuestra vida personal. Primero nos abrimos al Gurú, nos confiamos a Él, y después nos abrimos y expandimos al Ser Supremo. Todo se vuelve divino, todo es Dios. Nosotros, en nuestro estado actual de ignorancia, nos sentimos separados unos de otros. Aquel viste de azul, el otro de verde. Esas son diferencias aparentes, no reales. La conciencia o realidad es una, así la llamen Dios o por cualquier otro nombre. Cuando se proyecta una película, vemos a héroes y villanos en la pantalla. Nos absorbemos tanto en la película que ignoramos la pantalla. Pero, ¿podemos ver la película sin la pantalla? La pantalla es la base. De la misma manera, nuestro verdadero ser, la conciencia, es el sustrato o la base de nuestra vida diaria. Ella está presente en los 3 estados de conciencia por los que pasamos cada día. La conciencia es la base de todo lo que vemos. Tanto el que ve como el acto de ver y lo visto son el contenido de la mente. La conciencia, en cambio, no tiene contenido. Lo único que podemos decir de ella es que es siempre existente. La conciencia no es un objeto sobre el cual se pueda teorizar. Su único lenguaje es el silencio, y solamente se puede sentir cuando la mente está libre de pensamientos, cuando la atención no está dirigida a algún otro objeto que no sea su propia fuente. Al principio sentimos que nos estamos aferrando a un solo pensamiento. Finalmente ese pensamiento desaparece. ¿Qué queda entonces? El ser o conciencia. Esa es la verdad. El mundo no puede verse ni en la oscuridad total de la ignorancia, como en el sueño profundo, ni en la luz total del ser, como en el estado de realización. Si permaneces como el yo, sin ningún adjetivo o agregado, este pensamiento yo se desvanece. ¿Qué es lo que queda? Averígualo. La meditación no se efectúa para realizar al ser, sino para entender y deshacerse de la irrealidad del no ser. Un mortal que no esté establecido en el corazón únicamente percibe la mente, al igual que se percibe la luna con la luz reflejada en ausencia del sol. Al no percibir que la fuente de su luz es su propio ser real, y al percibir los objetos por medio de la mente como separados de él, el hombre ignorante se engaña. En cambio, el hombre iluminado todo el tiempo reside en su corazón, como la luz de la luna en pleno día. Para los que siempre moran en el corazón, el que ve y lo visto son uno. La idea de que el que ve es diferente de lo visto proviene de la mente. El iluminado conoce su ser tan vívidamente como el ignorante percibe su cuerpo. Cuando solo el ser brilla, dentro, fuera y en todas partes,
como el cuerpo brilla para el ignorante, se dice que uno ha cortado el nudo. Cuando esto ocurre, uno nunca vuelve a enredarse y perderse en el mundo jamás. En este estado yacen el poder y la paz más elevados. Para percibir los objetos es necesaria la luz reflejada de la mente, pero para ver al corazón es suficiente con que la mente se dirija hacia él. De esta manera, la mente se reabsorbe en sí misma y deja que el corazón brille en todo su esplendor. Aférrate directamente al que piensa, y éste automáticamente se sumirá en su fuente, que es la conciencia pura. Todo lo visto, incluyendo al que ve, aparece en la pantalla de la conciencia. El ser siempre es, pero su conocimiento se obstruye, y a esto se le llama ignorancia. La distracción desvía la atención del ser, dando como resultado el sentido de separación. Esto se puede contrarrestar quedándonos incesantemente absortos en el ser. La realización consiste en fusionarse con la conciencia pura. De ella surge el sentimiento del yo personal y en ella habrá de desaparecer. La suprema y última verdad es el reconocimiento del ser prístino como nuestro propio ser y el ser del universo como el de todos los seres. Si le damos preferencia a los asuntos mundanos, Dios queda relegado a un segundo plano, pero si renunciamos a ellos y solo lo buscamos a Él, en ese caso solo Él se mantendrá como el ser. Encuentra el origen del yo y permanece ahí. La autorrealización es simplemente ser lo que uno es. La mejor ocupación de la mente es la de buscar su origen, hasta que solo quede la conciencia del ser, y aunque algo más apareciera en esa luz, aún así no aparecería como algo diferente del ser. El ego es el pensamiento yo, pero el verdadero yo es el ser. Morar en el propio ser, donde el ego no existe, es el estado perfecto. No le des importancia al ego, ni te preocupes por él. Mira solo la luz que hay detrás. Con la mente dirigida hacia adentro, pregúntense, ¿quién soy yo? Sean lo que realmente son. Ya son eso, pero imaginan ser lo que no son. Es como un rey, actuando en un drama el papel de un mendigo, y al término de la obra, el rey sigue creyéndose que es un mendigo y continúa como mendigo el resto de su vida. Cuando la gota de conciencia, que se conoce a sí misma como un individuo, va lo suficientemente atrás, deviene en gota que se sumerge en el océano. El alma, o Atman, se sumerge en el Paratman, o alma suprema. La conciencia individual se sumerge en la unidad universal. Y eso es todo. Cuando esto ocurre, la gente suele decir cosas tan curiosas como yo y mi Padre somos uno. Las palabras que os digo no provienen de mí, sino del Padre que mora en mí. Él realiza la obra. Todos los iluminados han hablado de esa manera. Dijeron que se habían fundido y que no había diferenciación dentro de la unidad universal de Dios. La gota de conciencia, que es el espíritu individual, es como un rayo de luz que emana del sol. En realidad, el rayo individual no es diferente del sol.
Cuando la conciencia deja de identificarse a sí misma como un rayo separado, llega a conocerse como el sol.